En las lecciones siguientes, empezando por la lección 1, aprenderemos el uso de los verbos auxiliares y modales, con sus respectivos ejemplos. Debemos tener presente los pronombres personales en inglés para la elaboración y formación de las oraciones. Vamos a mirar el ejemplo como lo vemos en la pantalla en español e inglés y su pronunciación. Los pronombres personales: yo, que en inglés sería I, tú o ustedes, you, él, he, ella, she, eso, esto, o hacer algo referente a un animal, it, nosotros, nosotras, we, ellos, ellas, they. Como su nombre lo dice, son verbos auxiliares y nos sirven para ayudar a un verbo principal para formar una idea, que en el momento de expresarla tiene un sentido lógico. En la tabla siguiente podemos apreciar formas de los verbos auxiliares. Por ejemplo, el verbo to be, el cual en presente am, is, are, en pasado was, were. Tiene también un futuro que se puede expresar también con going to o able to. También tenemos otro verbo auxiliar que es el do, que en su presente sería do o does para la tercera persona. En pasado sería did. El verbo auxiliar have, que es to have, también en presente se expresa have o has para la tercera persona. Y en pasado had. También los verbos modales como can, could, will. Y verbos modales de posibilidad: may, might, would, should, must. También aprenderemos las diferentes formas de los verbos modales. Verbos modales como cuáles: should, que sería deberían; could, podría, de solicitud; would, haría o quería; will, que es sugestionar; can, poder; ought to, debería; might, podría; may, poder; must, deber; have to, tengo que. Seamos un poco más explícitos. Los verbos modales con su significado. Sabemos que tienen diferentes formas de uso, como de habilidad, como los verbos can, could, be able to. Solicitar un permiso. También utilizamos can, could, may. La posibilidad: may, could, might. Consejo: should, ought to. Obligación: must, have to. Prohibir: mustn't. Necesitar: need, have to. Hacer falta de algo: needn't, haven't. Vamos a ver los verbos modales con su negación. Empecemos. Can't, cannot, can, que significa no puedo. Could, could not, couldn't, no podría. Might, might not, no podría. May, may not, no puede. Must, must not, no debe. Should, should not o shouldn't, no debería. Will, will not o won't, no futuro. Would, would not, wouldn't, no lo haría. Los verbos auxiliares to be, to do, to have tienen algo en particular, que para las terceras personas del singular cambia su expresión. Ejemplo, con el verbo to be cambiaría para is, es decir, para he, she, it, que son la tercera persona del singular.
lo mismo que para el verbo auxiliar to do, to have, en donde para he, she, it, con el verbo to do quedaría does. Para el verbo to have, para esa tercera persona del singular quedaría has. Esto lo tenemos que recordar en el momento de formar nuestras oraciones. En esta tabla podemos apreciar lo siguiente, que para los pronombres I, he, she, it, el verbo auxiliar to be cambia su expresión. Siempre lo vamos a escribir con was en su tiempo pasado, a excepción de you, we, you, they, que son la tercera persona pero del plural. Con el verbo auxiliar do y have no tenemos ningún problema porque siempre va a ser el mismo. Para el verbo auxiliar do siempre vamos a expresar el pasado con did, con todos los pronombres. Para el verbo auxiliar have siempre vamos a expresar el pasado con el verbo had en su tiempo pasado. Entonces vamos a recordar con el verbo to be su presente, pasado y futuro. Sabemos que para el verbo to be, am, are, is, que significa yo soy o yo estoy, en su forma pasada yo era, yo estaba, y en su futuro yo seré o estaré, siempre vamos a utilizar los pronombres personales. Recordemos, con I am, o en su expresión abreviada ein, ein, ein. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. En su forma pasada, I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. En su futuro, I will o shall be. You will be. He will be. She will be. It will be. He will o shall be. You will be. They will be. Para que tengamos el momento de formar nuestras oraciones, todos estos puntos en cuenta. Para dejar el tema un poco más claro, vamos a hacer unos ejercicios con el verbo to be en sus tiempos presente, pasado y futuro. Debemos tener algo presente. Todos los angloparlantes tienen la costumbre de contraer verbos, unirlos. Es decir, es muy diferente su lectura a su pronunciación en una conversación. Por lo tanto, vamos a tener dos voces, una como si estuviéramos leyendo y otra como si estuviéramos hablando con otra persona. En la frase tú eres un nuevo estudiante en esta universidad, en su lectura quedaría You are a new student in this university. Pero cuando estamos conversando con alguna persona, pronunciamos de la siguiente forma: You're a new student in this university. Ella siempre está allí a las 7. La frase quedaría She is always there at 7 o'clock. Y pronunciándola en una conversación, She's always there at 7 o'clock. Tú eres el hombre de mi vida. You are the man of my life. You're the man of my life. En la oración nosotros no estamos interesados en otros juegos. Vemos que en el verbo to be, en su pronunciación, la T no suena, pasa desapercibida.
We are interested in other games. We are interested in other games. La frase él es más feliz en su familia, en modo lectura quedaría He is the happiest in her family. Y en modo conversación, he's the happiest in her family. He's the happiest in her family. La frase yo estoy de acuerdo con la reforma ortográfica española, en su modo lectura quedaría I am agree with the Spanish orthographic reform. En modo conversación, I'm agree with the Spanish orthographic reform. I'm agree with the Spanish orthographic reform. Los empleados están satisfechos con el contrato. En modo lectura, the employees are satisfied with the contract. En modo conversación, the employees are satisfied with the contract. Ejercicios con el verbo to be en pasado simple. En la frase mi tío era un buen jugador de fútbol, en modo lectura quedaría My uncle was a good football player. Pero en modo de conversación es si alguien dijera Hey, someone told me your uncle played football. Ustedes pueden decir Yeah, my uncle was a good football player. My uncle was a good football player. La frase nosotros estuvimos en casa esta tarde en lectura quedaría We were at home this afternoon. Ya en conversación decimos también We were at home this afternoon. We were at home this afternoon. Ellos estaban casados. En modo lectura, they were married. Ya en modo conversación, they were married. They were married. La frase estaba aburrido después de estudiar tanto, en modo lectura quedaría I was bored after studying so much. Ya en modo conversación, I was bored after studying so much. I was bored after studying so much. La frase ustedes eran los dueños del bar, en modo lectura sería You were owners of the bar. Y en modo conversación, You were owners of the bar. You were owners of the bar. La frase ella estaba en la montaña ayer por la mañana, en modo lectura, She was at the mountain yesterday morning. She was at the mountain yesterday morning. En modo conversación, prácticamente sería lo mismo. She was at the mountain yesterday morning. She was at the mountain yesterday morning. Ellos estaban hambrientos después del trabajo. En modo lectura quedaría They were hungry after work. En modo conversación, They were hungry after work. They were hungry after work. La frase él era su mejor amigo en la universidad, en modo lectura sería He was his best friend in the university. En modo conversación, He was his best friend in the university. Y por último, vamos a ver los ejercicios con el verbo to be en futuro simple. Ella será tu princesa. En el modo de lectura
she will be your princess. En conversación, she will be your princess. She will be your princess. La puerta estará abierta. En modo de lectura, the door will be opened. En conversación, the door will be opened. The door will be opened. La frase el libro estará sobre la mesa de clase. En modo lectura, the book will be on the class table. The book will be on the class table. Y en modo de conversación, the book will be on the class table. The book will be on the class table. La frase ellos no estarán en el entrenamiento mañana. En modo de lectura quedaría they will not be in the training tomorrow. They will not be in the training tomorrow. Pero ya en modo de conversación, el auxiliar will con la negación not forman otra palabra que es won't. Miren que no suena la T. Won't. They won't be in the training tomorrow. They won't be in the training tomorrow. El perro estará en el jardín. En modo lectura quedaría the dog will be in the garden. The dog will be in the garden. Y en modo conversación, the dog will be in the garden. The dog will be in the garden. Nosotros seremos los profesores de biología. En el modo lectura quedaría will be the teacher of biology. Pero ya en conversación, will be the teacher of biology. Will be the teacher of biology. Él será un buen alumno en el instituto. En modo lectura, he will be a good student in the high school. He will be a good student in the high school. En conversación, he will be a good student in the high school. He will be a good student in the high school. La frase tú serás muy serio, en modo lectura quedaría you will be very serious. Pero en modo conversación, you'll be very serious. Miren que se contrae you y will. You'll be very serious. Tú estarás bebiendo durante la fiesta. En modo de lectura, you will be drinking during the party. You will be drinking during the party. Pero en modo conversacional sería you'll be drinking during the party. You'll be drinking during the party. Ella y Juan estarán cocinando pasteles. En modo de lectura, she and John will be cooking cakes. She and John will be cooking cakes. En modo conversacional, she and John will be cooking cakes. She and John will be cooking cakes.